Buenos días. Hola. Carlos. Hola. Hola. Gracias, muchas gracias. Agradecer a todo el mundo. Vengo aquí a dar palabras de agradecimiento. He estado 9 años aquí, me he sentido muy bien. Ha sido para mí un hogar. El Valencia ha sido para mí un hogar. Bueno, darle gracias a todos los periodistas, a los que han confiado en mí, que me han ayudado a mejorar, a los que no han confiado en mí, que me han ayudado también a superarme cada día. Os lo agradezco a la familia valencianista, a todos los trabajadores del club, que me han tratado fenomenal desde el primer día que llegué. A los entrenadores, que he aprendido mucho de todos los entrenadores, del último de Unai, que acabo de hablar con él. Muchas gracias por ello, míster. A los compañeros, claro está, que sin los compañeros no hubiera sido posible tanto disfrute. Han sido momentos muy bonitos, me llevo más amigos que compañeros, la verdad. Estoy atragantando un poco. Dar gracias también al club por ofrecerme la posibilidad de jugar 9 años, muchos partidos, de haber conseguido logros que ni me imaginaba que iba a conseguir. He conseguido Liga, Copa del Rey, Copa de la UEFA, he podido ir a la selección. Es un orgullo para mí haber vestido los colores de la selección siendo valencianista. Y dar gracias por todo ello, ¿no? Por esa posibilidad, y siempre estaré agradecido. Me trajeron de Portugal a una nueva etapa y me llevo 9 años aquí, encantado de la vida. He tenido el orgullo de ser el capitán del Valencia, que eso representa de las figuras más representativas de la ciudad, y que me voy con la conciencia tranquila de que he mirado siempre por el bien del club, indistintamente de quién estuviera de entrenador, de presidente, sino simplemente por el escudo, por la historia que tiene este club y por todo lo que representa para la ciudad, que es de las figuras más representativas para esta ciudad por el mundo entero. Hemos intentado de representarlo con dignidad y con orgullo. Todo lo que he hecho lo he hecho por pasión por estos colores y por este escudo. Me voy muy tranquilo y orgulloso, ¿no?, de la etapa que he vivido. Dar gracias a la afición, como he dicho antes, que me ha acogido desde el primer día con mucho cariño. Ahora, con la noticia de que me iba, he recibido numerosas muestras de cariño. Todo el mundo que me ve por la calle me ha dado las gracias. Me siento muy querido por todo el mundo. Y nada más. Si queréis hacer alguna pregunta, se me olvidarán muchas cosas. Al cuerpo médico también le tengo que agradecer la etapa que he estado aquí. Me acuerdo de los doctores, de Tony, de Candel, del oficio, que han sido para mi fisio, psiquiatras. Saben intimidades, saben secretos, son personas muy cercanas. Y a todos les doy las gracias, a ustedes, a todo el mundo, los compañeros, y nada, estaré enormemente agradecido y siempre pensaré en el Valencia como una casa, como un hogar, que es lo que siento y lo que sentiré siempre. Mucha suerte al Valencia y mucha suerte a todos. Y a mi amigo Españeta. Si queréis hacer alguna pregunta. Hola, Carlos. En primer lugar, gracias por todo, enhorabuena por el Mundial, enhorabuena por tantos títulos en el Valencia. Te marchas después de 10 años. Nos gustaría un poco saber, al final, de quién ha sido un poco la decisión de marcharse. Si es una cosa estrictamente económica del club, que necesita recaudar dinero, o estrictamente deportiva, que es empezar una nueva etapa, porque al final te quedaba un año más de contrato. Entonces, ¿quién toma esa última decisión de dar el paso para que te vayas? Bueno, pues todos sabéis la coyuntura en la que se encuentra el club. Yo, por mi parte, he intentado o he esperado en todo momento al club. Llevo mucho tiempo esperando a que haya contacto, a que haya una intención de seguir el contrato.
pero bueno, hay que entender al club, hay que entender la postura, sabemos la situación tan delicada y para mí es un orgullo que digamos, con mi venta se pueda poner un solo ladrillo en Mestalla, en el nuevo Mestalla, o pueda dar un pasito el Valencia. Yo es la única manera que puedo de agradecer el tiempo que he estado aquí y me voy sin reproches ninguno. La decisión ha sido, bueno, conjunta, era bueno para todo y bueno, no hay más palabra que decir. Supongo que para ti será un orgullo que a esta despedida tuya venga el entrenador, el presidente, la gente del club, porque en este club últimamente ha habido muchos jugadores que se han marchado y que tampoco o no se han querido despedir, o se han despedido por carta, o incluso se han marchado un poquito por la puerta de atrás, ¿no? Esto es una forma de irse, no sé, por todo lo alto, ¿no? Diría yo. Bueno, para mí es un orgullo que estén aquí las figuras más representativas del club, que son el presidente y el entrenador. Y bueno, yo consideraba que tenía que venir, que era una falta de respeto irme sin despedirme. Me hubiese gustado despedirme en el campo, que es donde yo más he disfrutado. No lo he podido hacer. Me despido aquí y bueno, y espero de algún día, cuando vuelva a Mestalla, de poder despedirme de la afición, ¿no? que tanto me ha dado durante tanto tiempo. Carlos, has estado casi una década en el club. Uno es consciente cuando se marcha que ha participado quizás de la etapa más importante de la historia del Valencia, tanto por lo bueno, que ha sido muy bueno, como también por lo malo, que han pasado cosas muy, muy extrañas. Bueno, cuando llevas tanto tiempo, sí que es verdad que pasas por muchos momentos y la vida, todo no es del mismo color. Ha habido momentos muy bonitos, muy brillantes, donde bueno, hemos conseguido grandes gestas que hacía mucho tiempo que no se conseguía. Valencia ha disfrutado mucho con el Valencia, pero también ha habido momentos tristes. Bueno, estoy viendo ahí a mi amigo Boro que tuvimos un momento que nos tocó un momento de vivir, muy complicado para todos, pero para eso están las personas, ¿no? Se saca el lado más humano, se saca la fuerza de donde no las hay y entre todos pudimos de levantar y no dejar caer al Valencia y que esté donde tiene que estar, ¿no? Que es en el lugar privilegiado que tiene ahora. Carlos, con tu salida y con la de Baraja se cierra una etapa en el Valencia Club de Fútbol. Bueno, se cierran dos jugadores que han estado mucho tiempo y bueno, cada uno con sus ideas, pero han intentado llevar siempre el mismo estilo, la solidaridad, el ayudar al compañero y sobre todo el sacrificio y el miramiento hacia el club, ¿no? Nada más. No creo que se cierre ninguna etapa, sino solamente que se van dos jugadores que han estado mucho tiempo aquí. Carlos, acabas de decir antes que entiendes la situación por la que se ha producido tu venta, pero ¿le guardas algún rencor a la etapa anterior del club en la que se te vio muy dolido? Quizás tú no muestras públicamente muchos sentimientos, pero el año pasado en Hermelo sí que comentaste que te habían fallado porque te habían prometido una renovación que nunca llegó. ¿Te marchas dolido por esa promesa que dices que te hicieron? No me voy dolido con nadie. Me voy de aquí y me llevo los mejores momentos. No me voy con ningún rencor, claro está, ni dolido con nadie. Cada uno es dueño de la conciencia, hay que tenerla tranquila. Yo la tengo muy tranquila y quien no la tenga tranquila, pues allá él. Yo, por mi parte, está todo bien, está todo, no hay que perdonar nada y por el bien del club, que suerte para todos, nada más. Muchas gracias a todos.